Hola, ¿cómo están? Aquí de nuevo con un video en nuestro canal, La Matemática es Fácil. Voy a atender una petición de varias personas en el canal. Yo puse una serie de videos sobre teoremas importantes de la matemática, como el teorema de Lagrange, el teorema de Wilson, el teorema del homomorfismo, y los videos han tenido bastante aceptación. Entonces la gente me ha pedido que haga más videos de ese tipo, de cosas de matemática avanzada, y bueno, me propuse todos los miércoles entregar un video en esa línea. Pues ahorita voy a hacer como una serie de videos que lo estoy subtitulando Grandes Teoremas de la Matemática. Hoy con el teorema de categoría de Baire, es un teorema muy importante del análisis matemático y alguien me pidió explícitamente en el video, si mal no recuerdo, el teorema de Han-Banach, que es otro teorema que le grabé un video, que hiciera un video sobre este resultado. Este es un resultado importante en la teoría de espacios métricos y que tiene muchas aplicaciones en el análisis funcional. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el video del teorema de categoría de Baire. Bueno, adicionalmente es como una especie de combo porque en la demostración del teorema que hago uso el teorema de Cantor de los conjuntos encajados. Entonces, vamos a ver de hecho un 2 por uno porque van a haber dos grandes teoremas del análisis incluidos en este video. Entonces comencemos con el video, con algunas definiciones. Como ya dije en la introducción, el video trata sobre la teoría de los espacios métricos. Entonces vamos a comenzar con la definición de qué es lo que es un espacio métrico. Un espacio métrico es un conjunto dotado de una aplicación que llamamos distancia que verifica ciertas propiedades. Entonces vamos a ver cuáles son las propiedades de la distancia. Esa distancia se aplica a pares ordenados del conjunto E cruz E y va hacia los números reales. ¿Qué propiedades tiene? Tiene cuatro propiedades. Bueno, la distancia entre X y Y, siempre lo vamos a entender esto así, distancia entre X y Y siempre es un número mayor o igual que cero para cualquier par X y perteneciente a esto. Eso es una propiedad razonable si uno quiere definir un concepto de distancia. La distancia entre X y Y es igual a cero si solo si el punto X es igual al punto Y. Solamente puntos iguales, su distancia es cero. La propiedad simétrica, la distancia entre X y Y es igual a la distancia entre Y y X. También es natural. Y la más importante de todas las propiedades es la última propiedad que aparece aquí, que es lo que se llama la desigualdad triangular, que me dice que la distancia entre X y Z es más chiquita siempre que la distancia que hay de X a Y más la distancia de Y a Z. El nombre de desigualdad triangular está motivado porque eso es lo que ocurre en un triángulo. Si uno toma un triángulo cualquiera, la suma de dos lados del triángulo siempre es mayor que el tercer lado. Entonces, eso en abstracto es lo que está puesto aquí en esta propiedad 4, desigualdad triangular. Ok, entonces cualquier conjunto es con una distancia de que verifique esta o una aplicación que verifique estas propiedades, que la convierte entonces en una distancia, se denomina un espacio métrico. Vamos a ver, siempre cuando pone uno una definición, es bueno ver algunos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos de espacio métrico. Bueno, el primero es el que motiva, de hecho, el concepto de espacio métrico. Ese es un concepto que se le debe al matemático francés Maurice Fréchet y es el espacio euclidio, donde sabemos que hay una distancia, ¿verdad? Que está motivada por el teorema de Pitágoras, que es la raíz cuadrada de la diferencia, de la suma de la diferencia de los cuadrados de las coordenadas de los dos puntos. Pues entonces eso convierte a Rn en un espacio métrico. En la demostración de que eso es una distancia es sencilla, siempre hay algo de problema con la desigualdad triangular, pero si uno usa la famosa desigualdad de Cauchy-Schwarz, entonces uno prueba que efectivamente eso es una distancia. El segundo ejemplo es interesante desde el punto de vista eh, casi como anecdótico. Nos dice que cualquier conjunto, no importa lo que sea el conjunto, se puede convertir en un espacio métrico.
mediante esto que se llama la distancia trivial. ¿Cómo es esa distancia? La distancia entre dos puntos es igual a 1 si los puntos son distintos y la distancia se define como cero si los puntos son iguales. Entonces, E puede ser cualquier conjunto y bueno, esto se verifica muy fácilmente que es una distancia. Es la distancia llamada trivial. Un ejemplo más interesante es el espacio de las funciones continuas. Yo tomo el conjunto 0, 1, cerrado como intervalo para trabajar sobre conjuntos compactos y tomo una función continua. Pues el espacio es todas las funciones continuas que van de 0 a 1 en los reales. Y se toma una distancia que se pueden tomar varias, pero la más útil es la distancia que se llama uniforme o del supremo. Entonces, que la distancia entre dos funciones es el máximo que hay entre las diferencias de los valores de la función, tomada por supuesto en valor absoluto para que nos quede algo positivo. Entonces se puede chequear que esto es una distancia, es la distancia que da la noción de convergencia uniforme y es un ejemplo importante de espacio métrico el conjunto de las continuas con esta distancia que está acá. Pudo haber definido otras distancias con una integral, con la integral de esta diferencia también evaluada entre 0 y 1, pero este es de hecho muy importante. Ok, entonces para aquí una cosa simpática, pues entonces en un tablero de ajedrez yo puedo tomar, por ejemplo, como distancia el menor número de saltos que tengo que hacer con un caballo para ir de una casilla a otra. Es decir, la distancia entre esta casilla y esta casilla es, por ejemplo, 1, porque yo puedo saltar con el caballo y brinco y llego a esta casilla. Pero, por ejemplo, estas dos casillas que pareciera que están cercanas, bueno, la distancia es 3 porque tengo que hacer 3 movimientos, 3 saltos de caballo para poder ir de una casilla a la otra. Entonces, la distancia entre este punto y este de está acá, o entre esta casilla y la aledaña, es 3, contrario con lo que puede pensar uno. Pero bueno, es la manera como uno define la distancia, lo que determina qué cosas están cerca una de la otra. Entonces, bueno, estos son unos ejemplitos de lo que es un espacio métrico. Ok, entonces bueno, vamos ahora a una serie de definiciones. Yo espero que la gente que vea el video tenga alguna familiaridad con el concepto de espacio métrico y algunas de las cosas que yo voy a trabajar acá. Pero para hacerlo autocontenido, yo hice las definiciones que voy a necesitar, o sea, las cosas que están definidas con el video es suficiente para poder entender el teorema de categoría de baile. Entonces, vamos a comenzar con el concepto de bola abierta. Entonces, ¿qué es una bola abierta de centro A en el espacio y de radio R? Bueno, es el conjunto de todos los puntos del espacio E cuya distancia A es más chiquito que R. Entonces, si ustedes piensan un poco geométricamente, si están en el espacio R3 y toman la distancia euclidia, eso es el interior de una esfera centrada en algún punto y de algún radio, por supuesto. Entonces, todos los puntos que están dentro de la esfera, sin incluir el borde, no incluimos el borde porque estamos tomando la menor que R, el borde es precisamente la esfera. Esto no se incluye. Ok, entonces el conjunto se denomina abierto, llamaremos un conjunto abierto, un espacio métrico, si es una unión de bolas abiertas. Entonces es una definición bastante operativa esta, es la que vamos a tomar. Un conjunto es abierto si se puede escribir como una unión de bolas abiertas. Esa unión no tiene que ser finita, ni numerable, ni nada. Una unión arbitraria de bolas abiertas. El interior de un conjunto es el mayor abierto contenido en el conjunto. Entonces, A es abierto si solo si A coincide con su interior, por supuesto. Si el interior de A es el mayor abierto contenido en A y A es abierto, entonces A tiene que ser igual a su interior. Entonces, y es un sí solo sí. Entonces, si A es igual a A interior, como este es el mayor abierto que está dentro de A, A tiene que ser abierto también. Entonces, ese es el concepto de conjunto interior. Definimos un conjunto cerrado si solo si C es cerrado, si solo si su complemento es un conjunto abierto. Entonces C igual a complemento con A abierto. Eso es lo que llamamos un conjunto cerrado. Hay una mejor manera de caracterizar
los conjuntos cerrados o de caracterizar mejor los conjuntos cerrados y es con el concepto de punto de acumulación. Entonces decimos que Z es un punto de acumulación de un conjunto C si y solo si cualquier entorno de Z agujereado, quitándole el Z, de cualquier radio R siempre interseca al conjunto C. Esa intersección me da una cosa que no es vacía. Entonces no importa lo pequeño que hay, que vaya tomando el radio, que sea el radio, siempre van a haber elementos, hay elementos del conjunto A dentro de esta bola. Y esos elementos no son el centro de la bola porque yo agujereo la bola. Entonces, ese concepto de punto de acumulación me va a permitir, ya vamos a ver, caracterizar mejor los conjuntos cerrados. Bueno, aquí hago unas propiedades que son como bastante sencillas. Unión de conjuntos abiertos es un abierto. Pues eso sale directo de la definición. E intersección arbitraria de conjuntos cerrados es un conjunto cerrado. Bueno, si creen la primera afirmación, la segunda la obtienen de las leyes de Morgan de que el complemento de una unión es la intersección de los complementos. Entonces, se tienen estas propiedades. También se tiene que la intersección finita, ahí hay que tener cuidado. Para las uniones son cualquiera, pero la intersección finita de abiertos es un abierto y la unión finita de cerrado es un cerrado. De nuevo, una implica la otra por las leyes de Morgan y la demostración aquí es sencilla también, pero bueno, hay que trabajar un poquito más, no la voy a hacer. Trivialmente, el vacío y el espacio son conjuntos a la vez abiertos y cerrados. Eso es fácil de ver. Entonces, bueno, esos son algunos conceptos. Entonces, bueno, aquí viene la caracterización de conjuntos cerrados. Esta es una demostración que voy a hacer porque de alguna manera tiene como el sabor de las cosas que vienen más adelante en el video para la demostración del teorema de Bayes y para la demostración del conjunto de Cantor. Entonces, vamos a ver que un conjunto es cerrado si y solo si contiene todos sus puntos de acumulación. Ok, entonces vamos a ver un sí solo sí. Vamos a comenzar con una implicación. Supongamos que C es cerrado. Entonces sabemos que su complemento es abierto y ningún punto del complemento puede ser de acumulación porque C es cerrado. Entonces, luego C contiene todos sus puntos de acumulación. Entonces, bueno, esta implicación es muy sencilla. Vamos con la otra implicación. Supongamos ahora que C contenga todos sus puntos de acumulación. Ajá. Veamos que C es cerrado, pero lo vamos a hacer por reducción al absurdo. Supongamos que C contiene todos sus puntos de acumulación y que C no es cerrado. Luego, el complemento de C no es un conjunto abierto. Entonces debe existir, al no ser un conjunto abierto, debe existir un elemento en C complemento, le llamo ese conjunto A, tal que para cualquier R, como no es abierto, esta bola debe contener puntos que no están en el conjunto C complemento. Entonces, como yo puedo tomar esa bola con radio arbitrariamente pequeño, podemos entonces ver que ese punto Z es un punto de acumulación, el punto este que estoy tomando acá, porque al hacer el radio cada vez más pequeño podemos conseguir puntos que están en A complemento y que se van aproximando a Z. Entonces, bueno, es un punto de acumulación y entonces concluimos que Z debe pertenecer a C porque C contiene todos sus puntos de acumulación y a su vez Z pertenece a C complemento. Entonces eso es un absurdo y luego debe ser C cerrado. Entonces este es un teorema sencillo, pero permite de alguna manera caracterizarlos con los conjuntos cerrados de una manera más interesante desde el punto de vista del análisis matemático. Vamos a seguir. Ok. Bueno, la clausura de un conjunto A cualquiera es el menor conjunto cerrado que contiene A. Entonces, ¿cómo sabemos que ese conjunto existe? Bueno, uno toma todos los cerrados que contienen A, por ejemplo, el espacio completo es uno de ellos, y los interseca. Y ya vimos que hay un teorema que me dice que eso es un cerrado. Entonces, A queda contenido en esa intersección y ese conjunto lo llamo yo la clausura. Claramente al tomar la intersección de todos los cerrados que contienen A, el cerrado más pequeño. Aquí está la definición de otra manera. A clausura es sencillamente
la intersección de todos los conjuntos cerrados que contienen A. Ok, entonces esa es la definición de clausura de un conjunto. Una sucesión xn perteneciente a E converge a X perteneciente a E si solo si la distancia que va de xn a X se hace cada vez más pequeña, o sea, en el sentido de que el límite cuando n tiende a infinito de la distancia de x sub n a x es igual a cero. Entonces, eso lo escribimos así, de esta manera, la manera usual, límite de la sucesión cuando n tiende a infinito igual a x. Entonces, fíjense, esta es la noción de convergencia en un espacio métrico. La distancia permite definir cuando una sucesión de puntos converge a otro punto. Esta definición es importante. Decimos que un conjunto D es denso si solo si su clausura es igual a E. O sea, el conjunto es denso si de alguna manera todos los puntos del espacio se pueden aproximar arbitrariamente con elementos del conjunto D. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo que es importantísimo en análisis. El conjunto Q, sabemos todos que es denso en los reales y por ende Q n va a ser denso en el espacio euclidio Rn. Pues entonces este es el típico ejemplo de un conjunto que es denso en un espacio. Los racionales o un producto de n copias de los racionales en el espacio euclidio Rn. Muy bien. Ajá. Entonces, un conjunto esta es otra definición crucial, de hecho muy importante. Un conjunto B es nunca denso, también se lo llama a veces nada denso, si solo si pasa esto. Al clausurar el conjunto y tomar su interior, eso me da igual al conjunto vacío. Es decir, la clausura del conjunto no tiene interior o el interior es sencillamente el vacío. Entonces, vamos a ver, esto de repente parece así como bueno, o sea, ¿y qué es lo que es esto? Vamos a ver otra manera de ver esta igualdad que nos va a ser además muy útil para cuando veamos la demostración del conjunto del teorema de Bayes. Es nunca denso o nada denso si solo si al tomar su clausura, la clausura no tiene interior, el interior es vacío. Vamos, no voy a seguir usando la letra B porque para los conjuntos nunca densos porque se confunde con la letra de bola abierta que estábamos usando antes. Entonces voy a denotarlo de ahora en adelante con la letra F. Entonces vamos a ver la siguiente lámina. Entonces, fíjense lo siguiente. Esto es importante, este razonamiento que hago acá. Si F es nunca denso, entonces la clausura de F por definición no tiene interior. Es decir, no existe un abierto no vacío que esté contenido completamente en F clausura. Si ese abierto existiera, el interior sería no vacío, pues porque todos estos puntos de ese abierto estarían en F clausura. Entonces, sea cualquier abierto del espacio. Puedo tomar cualquier abierto del espacio. Entonces, que sea no vacío. Entonces, es imposible que A quede contenido en F clausura. Entonces, debería existir algún punto de A, X perteneciente a, tal que X no pertenece a F clausura. Es decir, que X no pertenece a F clausura significa que X no está en F o no es un punto de acumulación el conjunto F, por lo que vimos antes de lo que era la clausura de un conjunto. Entonces, X no puede ser punto de acumulación de F y por ende debería existir un R positivo tal que la bola de centro X y radio R clausurada no interseca a F. Bueno, ustedes me podrían decir, bueno, pero ¿por qué la clausura de la bola? Más bien debería ser solamente la bola de centro X y radio R. Bueno, esa es una objeción válida, pero piensen un poco más y si yo consigo una bola que no interseque al conjunto F, bueno, achicando un poco el radio, manteniendo el mismo centro, la clausura de esa nueva bola, su clausura no va a intersecar al conjunto F. Entonces, es válido poder poner aquí clausura, no solamente la bola que está acá. Ok, entonces, esto nos lleva al siguiente lema,
que es un lema importante para nuestra demostración del teorema de Bayes. Entonces, el lema dice que si yo tengo un conjunto F nunca denso, entonces existe un X0 perteneciente a mi espacio E y un R mayor que 0, tal que la bola centrada en X0 y radio R clausurada no interseca a F, o la intersección con F es igual al conjunto vacío. Muy importante, porque lo vamos a usar en la demostración, va a ser parte importante de la construcción de la demostración del teorema de Baire. Vamos a continuar. Ok, entonces vamos aquí a unas definiciones. Fíjense que hay bastante material, por eso yo digo que yo espero que las personas que vean el video conozcan lo básico de la teoría de espacios métricos, pero bueno, lo hice autocontenido y todas las definiciones que voy a usar las estoy poniendo acá y algunas propiedades de las cosas que estoy definiendo también. Entonces, una sucesión XN se denomina de Cauchy si solo si los términos se van acercando unos a otros. El límite cuando n y m tiende a infinito de la distancia que hay de xn a xm es igual a cero. Esto usualmente se escribe, a mí me gusta esta forma de escribirlo, pero usualmente se escribe con épsilon. Entonces, dado épsilon mayor que cero, vamos a poder conseguir un n natural, tal que si n y m son más grandes que ese n grande, entonces la distancia que hay entre x sub n y x sub m es menor que épsilon aquí. Entonces es claro que si xn converge debe ser de Cauchy. El recíproco no es cierto en general, pues. Entonces, por ejemplo, yo les pido aquí que ustedes piensen, tomen la fracción continua de raíz de 2, es una fracción que está formada por números racionales que se van aproximando a raíz de 2, y si yo estoy en el espacio métrico de los racionales, con la distancia usual, la distancia euclidia, obtenemos una sucesión de Cauchy, pero el punto raíz de 2 no pertenece a Q, como todos sabemos y sabemos desde la época de los griegos. Entonces, no toda sucesión de Cauchy es convergente. Eso depende del espacio métrico. Y aquí viene la otra definición importante de esta lámina. Un espacio métrico es completo, se denomina completo si solo si cualquier sucesión de Cauchy es convergente. Entonces, por ejemplo, los reales es el prototipo de un espacio métrico completo. El diámetro de un conjunto es muy fácil, es una noción muy fácil, es el supremo de todas las distancias que hay entre puntos del conjunto. O sea, yo tomo todos los puntos del conjunto y mido las distancias entre ellos, y tomo el supremo, no tiene que ser un máximo porque no sabemos si esa distancia se alcanza, pero el supremo sí va a existir, puede ser que sea infinito, ¿verdad? Si el conjunto, por ejemplo, no es acotado, pero si el conjunto es acotado, este es un número finito que se denomina el diámetro del conjunto. Ok, entonces lo denotaremos con esta D de diámetro del conjunto A. Ok, entonces bueno, ahora sí estamos listos para el primer teorema importante del video de hoy, del combo que yo les dije. Es el teorema de los conjuntos encajados de Cantor. Entonces, supongamos que yo tengo una sucesión de conjuntos cerrados A sub n que están encajados. ¿Qué significa que están encajados? Bueno, que A1 está contenido o contiene A2, A2 contiene A3, o sea, está metido uno dentro del otro. O sea, aquí está A1, el siguiente está dentro de A1, es A2, dentro de A2 vive A3, como las muñecas esas rusas que están, matrusca, creo que se llaman, que están una metida dentro de la otra. Además, suponemos que los diámetros de esos conjuntos se van a cero. Entonces, Cantor observó que si el espacio métrico es completo, eso es lo importante de la hipótesis importante, entonces la intersección de todos estos conjuntos es un punto. No solamente es que no es vacía, me da un punto, por supuesto, este A es un punto de E. No lo puse, pero A, esta intersección, es un puntito del espacio E. Bueno, si todos los puntos, si todos los conjuntos están en E, su intersección también tiene que ser un subconjunto de E. Entonces, es claro que A es un punto del conjunto E. Ok, entonces, este es el teorema de los conjuntos encajados de Cantor.
Es un teorema importante también del análisis matemático, es equivalente a la noción de completitud y Cantor lo descubrió tratando de hacer una demostración de la no numerabilidad de los números trascendentes, era lo que estaba tratando de probar Cantor cuando enunció este resultado. Bueno, la demostración yo creo que es bastante sencilla y, y creo que es bastante natural también. Entonces, yo tomo un épsilon mayor que cero y tomamos un n mayor que cero, tal que la distancia que el diámetro del conjunto A sub n, acuérdense que esa D grande es diámetro del conjunto A sub n, es menor que épsilon si n es mayor que, perdón, si n es mayor que n. Eso lo podemos tomar porque sabemos que los diámetros van para cero. Esa es una de las hipótesis del teorema. Entonces, yo agarro, escojan un puntico en cada, un x sub n perteneciente a cada a sub n. Entonces, si yo tomo ahora n y m más grandes que ese n grande que tengo arriba, entonces x sub n y x sub m pertenecen al conjunto a n más 1. Y por tanto, como están los dos metidos dentro de ese conjunto, yo puedo estimar su distancia, la distancia que hay de xn a x sub m, con el diámetro. Esa distancia, como el diámetro es un supremo de esa distancia, esa distancia entre esos dos señores tiene que ser más chiquita que el diámetro y ese diámetro sabemos que es más pequeño que épsilon. Entonces acabamos de probar de esa manera que x sub n es una sucesión de Cauchy. Y por ende, como el espacio es completo, esa es la hipótesis del teorema de Cantor, ella debe converger a un cierto punto A perteneciente a E. Bueno, vamos a tratar de ver que ese A es precisamente la intersección de todos el conjunto formado por el punto A, pues es la intersección de todos los conjuntos A sub n. Bueno, es claro que por ser cada A sub n cerrado y parte de la sucesión siempre va a estar como la cola de la sucesión está metida en el conjunto A sub n, que ese A pertenece a cada A sub n. Entonces, A pertenece a la intersección de todos los A sub n, eso es lo que está aquí en esta parte de la demostración, y entonces esa intersección es no vacía, pero todavía no sé si puede haber algo más. Sabemos ya que A está aquí. ¿Podría haber otra cosa? No, no puede haber ninguna otra cosa porque el diámetro de esa intersección tiene que ser cero, porque sencillamente el diámetro es más chiquito que el diámetro de cualquiera de los conjuntos A sub n. Y como los conjuntos A sub n tienen diámetros que se van haciendo más pequeños, entonces ese diámetro tiene que ser cero. Si hubieran dos puntos acá, entonces el diámetro sería un número estrictamente mayor que cero. Porque acuérdense que el diámetro es un supremo de las distancias entre los puntos. Pues si hubieran dos puntos A y B aquí, entonces el diámetro no verificaría esta condición. Entonces, bueno, ya probamos que A está acá y A solamente puede estar ahí. Entonces, la intersección de todos los A sub n es igual al puntico A, como habíamos afirmado. Ok, entonces, esa es la demostración de el teorema de los conjuntos encajados de Cantor. Usualmente cuando uno habla de ese teorema en R, habla del teorema de los intervalos encajados, pero es un teorema general de espacios métricos. Ahora vamos a hacer, creo que estas son ya las dos últimas definiciones para poder hacer el enunciado del teorema de Baire y su demostración. Un conjunto A se denomina de primera categoría si solo si es unión numerable de conjuntos nunca densos. Entonces, A es de primera categoría si se puede escribir A como una unión numerable de conjuntos nunca densos. El conjunto se denomina de segunda categoría cuando no es de primera categoría. Pero esas son dos definiciones, una excluye la otra, o sea, algo o es de primera categoría o es de segunda categoría. Entonces vamos a ver que los espacios métricos completos son siempre conjuntos de segunda categoría. Ese es el teorema de Baire. Entonces aquí está el enunciado, vamos a quitar esto de acá. Un espacio métrico completo siempre es de segunda categoría. Muy importante resultado. Voy a hacer un video después de las consecuencias que tiene el teorema de Baire
en matemáticas, en particular en el análisis funcional. Varios teoremas importantes del análisis funcional, como el principio de acotación uniforme, eh, salen del teorema de categoría de Baire. Entonces, vamos a hacer un video sobre esos teoremas en esta misma línea de los grandes teoremas de la matemática. Ok, entonces vamos a demostrar el resultado. Vamos a quitar esto. Ok. Entonces, bueno, supongamos que el espacio es fuera, vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Supongamos que es fuera de primera categoría. Si es de primera categoría, sabemos que se puede escribir de esta forma, es la definición de primera categoría, como una unión numerable de conjuntos nunca densos. Entonces, cada f sub i que aparece en esa unión es un conjunto nunca denso. Entonces podemos asumir sin pérdida de generalidad que los f sub i son no vacíos. Si hay cosas vacías acá, bueno, las echamos a la basura porque no contribuyen en nada en la unión. Pues entonces los f sub i son conjuntos no vacíos. Entonces tomamos f1, ¿verdad? Acuérdense que F1 es un conjunto nunca denso. Afirmo usando nuestro lema que debe existir un X1 en el espacio E y un R1 mayor que 0, tal que la bola centrada en X1 y radio en R1, de radio R1 clausurada, no corta al conjunto F1. Ese es nuestro lema que va a ser, lo vamos a usar varias veces iteradamente en esta construcción. De manera análoga, podemos conseguir un X2. Ahora, dentro de esta bola, tiene que existir de nuevo un X2 perteneciente a esta bola y un R2 más chiquito, lo tomo que la mitad de R1, tal que la bola de centro X2 y radio R2 clausurada, que está claramente contenida en la bola de centro, o la puedo encontrar contenida dentro de esta bola. Si originalmente no está tomando este radio, tomamos un radio más pequeño que nos sirva para que tengamos esta contención que está acá. Y esa bola no corta a F2, por la misma razón, porque F2 no es, o sea, es un conjunto nunca denso. Y entonces se tiene que poder conseguir dentro de esta bola, eso es lo importante, otro punto que haga que esta bola no corte a F2. Seguimos así nuestra construcción y obtenemos una familia de cerrados que son las clausuras de esas bolas. Es una familia de cerrados eh, donde este cerrado contiene al siguiente, pues es una familia encajada, como pasaba con el conjunto, con el teorema de Cantor. Entonces, y los radios, claramente, fíjense, como yo tomo la mitad de este más chiquito R2, más chiquito que R1 sobre 2 y R3 más pequeño que R2 sobre 2, etcétera, los radios se van a cero y por ende los diámetros de las bolas se tienen que ir a cero también. Entonces, los diámetros tienden a cero. Entonces estamos bajo las hipótesis del teorema de Cantor y fíjense que cada una de estas bolas clausuradas no corta a el F sub n que le corresponde por la forma como las íbamos construyendo. Entonces, el teorema de Cantor, sin embargo, garantiza que si yo interseco todas esas bolas clausuradas, esa intersección no es vacía, me da un puntico A. Un puntico A que pertenece a mi espacio E. Ajá, ahora, ¿dónde está ese punto A? Ese punto A tiene que estar en E, pero E es la unión numerable desde 1 infinito de los F sub n. Entonces, ese punto A debería estar en algún F sub k. Pero yo construí la cosa de manera que esta bola A pertenece a la bola porque está en la intersección. Y esta bola no interseca a f de k. Entonces A está en f de k y está contenido en algo que no corta f de k. Entonces eso es una clara contradicción y la contradicción viene de haber supuesto que el conjunto E, mi espacio métrico completo, era de primera categoría y como no es de primera categoría, tiene que ser de segunda categoría, que es lo que afirma el teorema de Baire. Entonces, bueno, espero que les guste el video, los comentarios son bienvenidos
debajo del mismo. Sigan cuidándose, nos vemos pronto hasta una nueva oportunidad.